En esta historia, el dolor, el pasado y la esperanza se entrelazan de manera inesperada. Una mansión en la que la soledad se hace presente a pesar de la ostentación. Un niño que llora sin consuelo y una mujer que con su simple presencia cambia el destino de todos a su alrededor. Cómo un acto tan pequeño puede transformar vidas y corazones. Acompáñanos en este relato lleno de emociones intensas y giros inesperados, donde cada elección cuenta. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tu participación es muy importante para nosotros. El llanto comenzó antes de que la lluvia llegara, un sonido fino, persistente, atravesando gruesas paredes, cristales blindados, alfombras caras, un llanto que no pedía atención, exigía presencia. Aquella madrugada en Bogotá, el cielo estaba gris, pesado, y la mansión de los Calderón parecía aún más grande, aún más vacía. Samuel lloraba. Felipe Calderón estaba parado en el medio de la habitación de su hijo, descalzo sobre el suelo frío, la camisa de vestir abierta en su pecho, los ojos rojos de cansancio. Ya había intentado de todo. Un biberón nuevo, otra canción, silencio absoluto, luces apagadas, luces encendidas, nada funcionaba. «Pagaré lo que sea necesario», murmuró más para sí que para alguien. Lo que sea. El sueño no llegaba hacía semanas, y con él la paz tampoco. Desde la muerte de Laura, su esposa, Samuel lloraba como si el mundo entero hubiera quedado sin suelo. Un bebé de 8 meses, heredero de una fortuna que aún no podía comprender, pero huérfano de algo que ningún dinero podría comprar. Desde el otro lado de la habitación, en el pasillo silencioso, Carmen López pasaba el trapo sobre el mármol de la entrada con movimientos lentos, casi automáticos. El olor fuerte del producto de limpieza se mezclaba con el perfume caro que venía de las habitaciones cerradas. Siempre era así. Todo allí tenía el olor de algo que no le pertenecía. Ella había estado limpiando esa casa durante casi 3 años. Entraba temprano, salía tarde, hablaba poco. Había aprendido rápidamente que, en ese lugar, cuanto menos la notaran, mejor. Pero esa noche era diferente. El llanto atravesaba su cuerpo como un hilo tenso. Cada sollozo del bebé hacía que su pecho se apretara, como si algo antiguo que llevaba enterrado se moviera. Carmen se detuvo por un instante. Su mano sujetando el trapo temblaba levemente. Samuel lloraba de la misma forma en que su hija Luisa había llorado. El sonido trajo el recuerdo sin previo aviso. La casa pequeña en el interior de Cundinamarca, la lluvia demasiado fuerte, el agua entrando por la puerta, el grito pequeño de su hija llamando a mamá, y luego el silencio. Carmen tragó saliva. 5 años. 5 años desde que lo había perdido todo en esa inundación, desde que había aprendido a sobrevivir sin mirar demasiado atrás. El llanto continuaba, sabía las reglas, todos las sabían. La habitación del bebé era territorio prohibido. Ningún empleado entraba allí sin una orden directa del señor Felipe, ni las niñeras duraban mucho. Una se había ido llorando, otra en silencio. La última había salido 2 horas antes, pálida, repitiendo que nunca había visto algo igual. Carmen respiró profundamente y volvió a fregar el piso. Se dijo a sí misma que no era su problema, que eso no le concernía, pero sus pies no obedecieron. Cuando se dio cuenta, estaba parada frente a la puerta de la habitación de Samuel. La luz escapaba por una rendija. El llanto se oía más fuerte allí, casi físico. También había otro sonido, pasos nerviosos, el crujir suave de una silla, la respiración pesada de un hombre exhausto. Carmen apoyó su mano sobre la madera. Estaba tibia. Dentro de la habitación, Felipe caminaba de un lado a otro con el bebé en brazos.
El traje caro estaba arrugado, manchado de leche. El hombre que dirigía reuniones millonarias parecía perdido frente a un ser de pocos kilos que no dejaba de llorar. «Por favor», susurró, la voz quebrada. «Por favor, hijo mío». Carmen tocó la puerta suavemente. El sonido fue tan bajo que casi creyó que solo había estado en su cabeza, pero Felipe se detuvo. Se dio vuelta. Sus ojos grises encontraron los de ella con sorpresa y un resto de irritación cansada. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin fuerza. Carmen sintió el corazón latir con fuerza en su garganta. Nunca había pasado de un saludo cortés con él. «Perdón, señor», dijo en voz baja pero firme. «Sé que no debo estar aquí, pero ¿puedo intentar calmarlo?». Felipe parpadeó incrédulo. «¿Tú?». La palabra no fue dicha con crueldad, sino con desesperación. 7 niñeras habían fracasado, 2 médicos, una especialista en sueño infantil de Estados Unidos. Soltó una risa breve, sin humor. «¿Y tú crees que lo vas a lograr?». Carmen no bajó la mirada. 5 minutos, solo eso. «Si no funciona, me voy y prometo no acercarme nunca más a esta habitación». Hubo un silencio extraño. Samuel lloraba sin cesar, la cara roja, el cuerpo tenso. Felipe miró al bebé, luego a Carmen. Por primera vez vio algo más allá del hombre poderoso. Vio a un padre ahogado, aferrado a la última tabla de salvación. Con un suspiro pesado, extendió al bebé. 5 minutos, dijo. Nada más. Carmen recibió a Samuel en brazos con cuidado. El cuerpo pequeño se tensó por un segundo. El llanto aumentando, pero ella no se apuró. Acercó al bebé a su pecho, ajustó el peso con naturalidad. El olor a leche y sudor se mezcló con algo más antiguo, más familiar. Comenzó a mecerse suavemente. No dijo nada, solo respiró profundo y dejó que el ritmo saliera de su cuerpo, como quien recuerda algo que nunca se ha olvidado. Entonces, casi en un susurro, comenzó a cantar. Era una canción antigua del Caribe. Su abuela la cantaba cuando el mundo parecía demasiado grande. Una melodía simple, repetitiva, hecha para atravesar generaciones. Samuel sollozó, luego otro sollozo. El llanto perdió fuerza. Felipe dejó de respirar por un segundo. Carmen continuó. Su mano acariciaba la espalda del bebé con firmeza tranquila. El vaivén era constante, seguro, sin prisa, sin miedo. Samuel abrió los ojos, ojos oscuros, curiosos, miró directamente al rostro de Carmen y por primera vez esa noche dejó de llorar. Sus pestañas temblaron, un pequeño bostezo escapó, luego otro. Su cuerpo se relajó como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde reposar. Samuel durmió. La habitación parecía otra. El silencio no era vacío, estaba lleno. Felipe sintió que las piernas se le aflojaban y se apoyó en la cómoda. Las lágrimas vinieron sin previo aviso, bajando por su rostro, que no recordaba cuándo había llorado por última vez. «¿Cómo?», intentó preguntar, pero no pudo terminar. Carmen solo sonrió levemente, sin orgullo. Los bebés sienten cuando alguien está realmente con ellos. Se quedan de verdad. Felipe se acercó despacio, como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. Miró a su hijo durmiendo, luego a Carmen. Por primera vez, no vio a una empleada invisible. Vio algo que no sabía cómo nombrar. Felipe observó cómo Carmen sostenía a Samuel, el niño que finalmente había encontrado consuelo en sus brazos. Parecía como si, en ese preciso momento, algo dentro de él se hubiera roto, pero también se hubiera reconstruido. El sonido del llanto había dejado de llenar el aire, y por primera vez en muchas noches, la casa pareció respirar con calma. En su mente, las preguntas comenzaron a fluir como una corriente que no podía detener. «¿Cómo lo hiciste?», murmuró Felipe, más para sí que para Carmen, mientras observaba el rostro tranquilo de su hijo, que descansaba en los brazos de la mujer que, sin saberlo, había salvado la noche.
Carmen se quedó en silencio por un momento, sin querer dar más explicaciones. Sabía que la situación había cambiado, pero no necesitaba hablar para dejar claro que había algo especial en su manera de cuidar a Samuel. Ella no era una experta, pero entendía el lenguaje de los niños de una forma que ni los médicos ni los especialistas habían logrado comprender. Felipe no volvió a preguntar. Se acercó lentamente, con una mezcla de asombro y gratitud en su mirada. De alguna manera, lo que sucedía en esa habitación le parecía casi surreal. Él, el hombre que lideraba una de las empresas más poderosas del país, se sentía impotente ante un bebé que no podía calmar, un bebé que había perdido mucho más que su madre. En los brazos de Carmen, Samuel encontró algo que, para él, parecía un consuelo imposible de alcanzar. Carmen se quedó allí, con el niño dormido, mientras el hombre, que estaba acostumbrado a dar órdenes y obtener respuestas, parecía perdido. Ninguna palabra era necesaria. Solo el sonido del sueño profundo de Samuel llenaba la habitación. La puerta se abrió con suavidad y una mujer apareció en el umbral. Era Ana, la cocinera de la casa, con una sonrisa cálida en su rostro, como si, al ver a Samuel descansando tranquilo, todo hubiera vuelto a la normalidad. Sin embargo, Carmen notó algo en el aire, una tensión que comenzó a acumularse en el silencio de la casa. Algo había cambiado, pero no era algo que pudiera explicarse con palabras. La casa, antes vacía de vida, ahora parecía estar llena de pequeñas señales. La respiración calmada de Samuel, el susurro de los pasos de Felipe, el murmullo suave de las voces en la cocina, todo se entrelazaba en una escena que, aunque cotidiana, se sentía diferente. Había algo más en ese momento, algo que había alterado el curso de todo. Carmen no se quedó mucho más tiempo en la habitación. Dejó que Felipe se quedara con su hijo y se retiró en silencio. Sabía que su presencia ya no era solo la de una empleada más. Esa noche, en la que todo había cambiado, ella también había cambiado. Sin hablar, sin reclamar nada, había dado algo que solo podía dar un ser humano: presencia, genuina. Felipe, que había estado tan sumido en su propio dolor, comenzó a ver a Carmen de otra manera. No solo como alguien que limpiaba y cuidaba la casa, sino como alguien que había intervenido en su vida de manera irreparable. No sabía cómo agradecerle, ni siquiera cómo explicarle lo que había sucedido en su corazón en ese breve lapso de tiempo. Pero lo que estaba claro era que las reglas de la casa comenzaban a cambiar, y no solo para Carmen, para él también. El día siguiente llegó con una calma extraña. La mansión, que siempre había sido un refugio de lujos y ostentación, parecía ahora un lugar distinto. Samuel había dormido tranquilo toda la noche, algo que parecía casi un milagro después de semanas de llanto ininterrumpido. Carmen había pasado la noche en el sillón junto a su cuna, sin moverse, vigilando su sueño con el mismo cuidado con el que alguien protegería lo más valioso del mundo. La casa no solo había cambiado en su interior, sino también en las personas que la habitaban. Felipe se despertó temprano, como siempre, pero esta vez algo en su mirada era diferente. El estrés habitual de las reuniones, las decisiones difíciles, los números que no cuadraban, todo eso parecía haber quedado atrás por un momento. Se acercó a la cuna de su hijo, que dormía plácidamente, y observó en silencio. Había algo en el aire, un aire nuevo, más liviano. Samuel estaba bien, mejor que en mucho tiempo. Carmen, sin decir palabra, había logrado lo que parecía imposible. La puerta de la cocina se abrió, y Carmen entró con paso firme, llevando a Samuel en sus brazos, que se despertaba con una pequeña sonrisa en su rostro. Felipe la observó en silencio, como si hubiera aprendido a verla de otra manera.
No solo era la mujer que limpiaba y cuidaba, sino alguien que había pasado a ser parte fundamental de su vida y de la de su hijo. ¿Cómo amaneció?, preguntó Carmen, su voz tranquila, como si nada hubiera cambiado. Pero ambos sabían que todo había cambiado. Mejor, respondió Felipe con una sonrisa que rara vez mostraba. Gracias. Carmen asintió y se dirigió a la mesa para preparar el desayuno. No buscaba agradecimientos, pero aquellos pocos que había recibido esa mañana significaban más que cualquier palabra vacía. El ambiente en la casa había cambiado y aunque los demás empleados seguían guardando su distancia, algo en el aire parecía indicar que las reglas ya no serían las mismas. En la sala, la conversación de la mañana fue interrumpida por la llegada de un coche negro que se detuvo frente a la mansión. El sonido del motor apagándose hizo que todos se quedaran en silencio, expectantes. Felipe se levantó lentamente, con una expresión seria en su rostro. Carmen, al ver el coche, sintió una punzada en el pecho. No sabía qué esperaba, pero lo que estaba por suceder la ponía en alerta. La puerta principal se abrió y Elena Vasconcelos entró, caminando con su habitual paso calculado y sus ojos evaluadores. Llevaba un vestido elegante y el perfume helado que siempre la caracterizaba. «Buenos días», dijo con una sonrisa, pero nadie podía olvidar lo que había sucedido entre ella y Carmen en esos días. Su presencia ya no era la misma. «Buenos días, Elena», respondió Felipe con una cortés pero fría cordialidad. «Pasa, por favor». Elena se detuvo al ver a Carmen en la cocina, con Samuel en brazos. La mujer no hizo ningún gesto visible, pero sus ojos recorrieron a Carmen con esa misma mirada crítica de siempre. Felipe percibió la tensión en el aire, pero no dijo nada. El día estaba por tomar un giro inesperado. «Vengo a hablar sobre lo que sucedió», comenzó Elena, sin preámbulos. «Creo que ya no podemos permitir que esto continúe. No sé si realmente comprendes lo que está en juego». Carmen se mantuvo en silencio, observando la situación con calma. No necesitaba defenderse, ni siquiera tenía intención de hacerlo. Había llegado un punto en el que las palabras de Elena ya no tenían el peso que antes parecían tener. Ya no podía intimidarla, ni hacerla sentirse menos. «Lo que está en juego, Elena», dijo Felipe interrumpiéndola, «es que Samuel está bien, está mejor que nunca, y si alguien tiene algo que objetar, puede hacerlo directamente conmigo». Elena lo miró sorprendida. No esperaba esa respuesta. El tono firme de Felipe, que siempre había sido tan distante y seguro de sí mismo, ahora estaba cargado de algo más profundo, algo que ni siquiera ella había previsto. «Felipe», Elena comenzó, su voz intentando recuperar algo de control. «No puedo creer que estés tomando esto tan a la ligera. Este es un asunto serio». «No lo estoy tomando a la ligera», respondió él, manteniendo la calma. «Lo que está claro es que de todas las personas que han estado cerca de mi hijo, Carmen es la única que ha logrado que esté tranquilo. Eso no es algo que se pueda ignorar». La sala se quedó en silencio por un momento, y Carmen, que había estado observando la escena desde un segundo plano, se acercó a Felipe. No dijo nada, pero su presencia allí, al lado de él, con Samuel en brazos, hablaba más que cualquier palabra. En ese momento, Elena entendió que ya no tenía poder sobre esa situación. «Si eso es lo que decides», dijo Elena finalmente, con una mezcla de incredulidad y resignación, «no puedo hacer nada más. Solo espero que estés seguro de lo que estás haciendo». «Lo estoy», respondió Felipe sin titubear. Elena dio un paso atrás y miró a Carmen una última vez antes de salir por la puerta, dejando un aire denso en la habitación. Nadie dijo nada más. El silencio que siguió estaba lleno de significado. Felipe y Carmen se quedaron allí, sin necesidad de más explicaciones. Los días siguientes fueron tranquilos.
Carmen siguió cuidando a Samuel con la misma dedicación, pero ahora su relación con Felipe había cambiado para siempre. Ya no era la empleada que pasaba desapercibida, sino una parte fundamental de la vida de Samuel y de la vida de Felipe también. La mansión no era más un lugar vacío, frío y lleno de lujos innecesarios. Ahora era un hogar, con risas, con abrazos, con la presencia de Carmen que, sin quererlo, había devuelto la vida al lugar. Samuel creció feliz, rodeado del cariño que siempre había necesitado. Y mientras Felipe observaba su crecimiento, entendía que había tomado la decisión correcta. Lo había elegido a él, a su hijo y a la familia que había formado, no por sangre, sino por lo que realmente importaba, la presencia. Un día, mientras Samuel jugaba en el jardín, dando sus primeros pasos, Felipe se acercó a Carmen. Ella, con una sonrisa suave en el rostro, observaba al niño correr feliz. ¿Lo ves?, dijo Felipe con una sonrisa sincera. Ahora él te llama mamá, no como pregunta. Carmen asintió sin palabras. No hacía falta decir nada más. La lluvia había cesado, el aire era fresco y el mundo parecía haber encontrado finalmente su ritmo. La familia de los Calderón ya no era la misma. Había encontrado su lugar, su sentido y, lo más importante, su paz. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 3 videos todos los días. Dale like si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tu participación es muy importante para nosotros.